qué llevaría a un sacerdote jesuita a escribir el manual de brujería más temido y prohibido de Europa? En el siglo XVI, Martín del Río, un estudioso y ferviente defensor de la fe, creó el Disquisitionum Magicarum, un tratado que detallaba no solo los secretos de la magia, sino los métodos más oscuros para cazar y castigar a quienes practicaban lo prohibido. Este manual no solo enseñaba a identificar a los culpables, sino que se convirtió en la guía para los brutales juicios de brujería en Europa. Quédate hasta el final para descubrir las horribles consecuencias que esta obra tuvo en la vida de miles y cómo el legado de este autor sigue dando que hablar. La historia de la persecución de la brujería en Europa alcanza su clímax con una obra monumental y oscura, el Disquisitionum Magicarum, de Martín del Río. Esta obra, considerada el último gran manual de caza de brujas, es una puerta directa al mundo de creencias, miedos y tensiones que marcaron siglos de brutal represión. Escrita con una profundidad casi obsesiva, este manual se convirtió en el estándar que guiaba los procedimientos, justificaciones y condenas de aquellos acusados de practicar las artes oscuras. Su legado no solo refleja la mente de su autor, sino que también encapsula la culminación de siglos de odio, miedo y paranoia hacia la magia y quienes la practicaban o simplemente parecían practicarla. En el Disquisitionum Magicarum, del Río intenta categorizar, describir y clasificar cada aspecto de la magia y la herejía, dotando a los tribunales de una herramienta meticulosa y erudita que les permitiera enjuiciar sin dejar cabos sueltos. Este manual no era solo una guía de caza de brujas, sino una obra que elevaba la persecución a un nivel académico y metodológico, presentándola como un deber sagrado y racional. A lo largo de sus páginas, estableció un rígido marco de referencia que abarca desde la magia más simple hasta los pactos diabólicos más complejos, usando ejemplos, anécdotas y reflexiones que, lejos de cuestionar las brutalidades de la persecución, las legitimaban. Esta obra esotérica emerge en un momento en que la superstición y la ciencia se entrelazan y donde la brujería se percibe no solo como una práctica herética, sino como una amenaza directa a la estabilidad social y religiosa. En este contexto, su tratado se erige como el último grito de una Europa que intentaba controlar el miedo a lo desconocido, a lo hereje y a lo demoníaco. Nacido en 1551 en la ciudad de Amberes, Martín del Río vivió y escribió en una Europa marcada por el conflicto y la desconfianza, una era donde la religión y la política se entrelazaban de forma inseparable, especialmente después de la Reforma Protestante. En este ambiente de crisis y tensión, los poderes de la Iglesia Católica se veían constantemente desafiados, y la amenaza de herejía parecía estar siempre al acecho. A pesar de que pertenecía a una familia acomodada, la convulsa situación de la época moldeó profundamente su visión del mundo, impulsándolo hacia la vida académica y religiosa en un intento de traer orden y control sobre lo que él percibía como las fuerzas de la oscuridad. El joven mostró desde pequeño una inteligencia fuera de lo común, destacándose en teología, derecho y filosofía. Atraído por la rigurosidad de los jesuitas, se unió a esta orden religiosa, cuyo papel era clave en la Contrarreforma, la respuesta católica destinada a frenar el avance del protestantismo. Para los jesuitas, la fe debía defenderse sin concesiones, y el conocimiento era un arma poderosa en esa batalla. Se sumergió en una intensa formación académica que le permitió no solo dominar temas religiosos, sino también adquirir una visión metódica y estructurada del mundo. A lo largo de su vida,
se dedicó a construir una obra monumental que sirviera como baluarte contra lo que él veía como la corrupción espiritual, la brujería y la herejía. La motivación detrás del Disquisitionum Magicarum no fue únicamente un deseo de conocimiento, sino una necesidad casi obsesiva de ejercer control sobre cualquier aspecto de la espiritualidad que se desviara de la ortodoxia católica. A través de su escritura, Del Río buscaba crear un sistema infalible que permitiera identificar y castigar a quienes practicaran o fomentaran la magia, convencido de que estos individuos representaban una amenaza mortal para el orden divino. Su manual no solo ofrece una guía detallada de los diferentes tipos de magia y sus castigos, sino que también se presenta como un tratado científico que combina argumentos teológicos, jurídicos y filosóficos para justificar la persecución. Su entorno también influenció fuertemente su trabajo. En una Europa asolada por conflictos religiosos, hambrunas y epidemias, el miedo a lo oculto y a las fuerzas malignas estaba en su punto álgido. La idea de que el diablo y sus seguidores estaban activos y buscando corromper a los fieles era una creencia común, y el trabajo de Del Río se convirtió en una herramienta valiosa para aquellos que deseaban purgar a la sociedad de esta amenaza. Aunque su tratado se presentaba como una obra académica, en realidad era un arma de persecución, un reflejo de la intolerancia y el pánico de una época en la que cualquier desviación podía interpretarse como un pacto con el diablo. A lo largo de su vida, no solo observó el desarrollo de la caza de brujas en Europa, sino que contribuyó activamente a su metodología, aportando una voz de autoridad y legitimidad a los procedimientos judiciales que buscaban erradicar la herejía. La Disquisitionum Magicarum se convirtió así en una obra temida y respetada, un texto que, aunque intentaba presentar un enfoque racional, estaba profundamente arraigado en el miedo y el fanatismo. Para él, la brujería y la herejía eran males a erradicar, y su obra refleja esa convicción con una frialdad que le otorgó un lugar de prominencia en la historia de la persecución. La estructura meticulosa de la Disquisitionum Magicarum muestra su intento por categorizar y comprender cada aspecto de la magia, otorgándole a cada tipo un lugar específico dentro de su visión del mundo. La clasificación que propone no es solo una forma de distinguir diferentes prácticas mágicas, sino una herramienta que permite identificar el nivel de amenaza que cada una representa y justificar la severidad del castigo que merecen. Para él, no todas las formas de magia eran iguales. Algunas, aunque peligrosas, podían tolerarse, mientras que otras requerían una intervención inmediata y brutal. En su obra, el autor examina primero lo que considera magia natural. Esta forma de magia implica el uso de propiedades ocultas de la naturaleza para producir efectos extraordinarios sin la intervención directa de fuerzas demoníacas. Aquí se incluyen prácticas como la alquimia y algunos aspectos de la medicina y la astrología. Sin embargo, a pesar de que no implica un pacto con el diablo, él advierte que esta forma de magia no está libre de riesgos. La exploración de los secretos de la naturaleza sin la guía de la fe puede llevar al individuo a caer en la tentación y alejarse de Dios. Para él, la magia natural es una puerta peligrosa que, si bien no siempre es condenable, debe observarse con cautela y puede ser castigada si se practica de forma imprudente. A medida que su clasificación avanza, examina otras prácticas mágicas que considera más directamente peligrosas. La magia artificial es, en su visión, una forma de engaño y charlatanería, en la que el practicante utiliza trucos e ilusiones para manipular a los demás. Aunque no representa un pacto con el diablo, este tipo de magia es moralmente corrupta y puede desviar a las personas de la verdadera fe. Para Del Río,
Estos falsos magos y sus prácticas son una amenaza porque fomentan la superstición y alejan a la gente de la devoción auténtica. En la Disquisitionum Magicarum se condena esta forma de magia por ser un obstáculo en el camino hacia Dios, justificando un castigo moderado para quienes la practican. Finalmente, centra su atención en lo que considera la forma más peligrosa de todas, la magia demoníaca. Aquí es donde su tono se vuelve más sombrío y su condena absoluta. La magia demoníaca implica, en su definición, un pacto explícito o implícito con el diablo y sus demonios, un acto que, en su visión, constituye la traición más profunda a la fe cristiana. En sus páginas, describe en detalle los rituales y prácticas de esta forma de magia, pintando una imagen de los brujos y hechiceros como agentes del mal que buscan activamente la destrucción del orden divino. Este tipo de magia es, para él, el mal en su forma más pura y debe ser erradicada sin piedad. La clasificación que establece no es solo un ejercicio académico, es una justificación para la persecución. En cada tipo de magia, desde la natural hasta la demoníaca, encuentra una razón para castigar y controlar, reforzando la idea de que cualquier desviación de la fe ortodoxa es peligrosa y potencialmente herética. La Disquisitionum Magicarum no solo categoriza, sino que crea un marco rígido que permite al lector entender el peligro inherente en cada acto de magia y justifica la brutalidad que, según los pensamientos de aquella época, es necesaria para preservar el bien. En el Disquisitionum Magicarum también aborda con detalle y frialdad los métodos judiciales para identificar, enjuiciar y castigar a aquellos acusados de brujería y magia demoníaca. La obra no solo actúa como un manual de la teoría mágica, sino que se convierte en una guía completa para los tribunales en la cacería de supuestos brujos y herejes, marcando los pasos exactos a seguir para garantizar que estos enemigos de Dios reciban un castigo ejemplar. Del Río, con un tono clínico y meticuloso, legitima el uso de la tortura, la manipulación psicológica y los procesos judiciales extendidos como herramientas indispensables en la búsqueda de la verdad, reflejando el contexto de una Europa donde el miedo a lo demoníaco justificaba métodos brutales. Uno de los elementos más oscuros del sistema judicial propuesto por él es su defensa de la tortura como una herramienta legítima y necesaria para obtener confesiones. Argumenta que aquellos acusados de pactar con el diablo y practicar magia demoníaca son expertos en mentir y engañar, y que, por lo tanto, las técnicas ordinarias de interrogatorio no son suficientes para extraer la verdad. La tortura, en su visión, se convierte en un mecanismo indispensable para quebrantar la voluntad de los sospechosos y revelar su supuesta culpabilidad. Desde el punto de vista del libro, el sufrimiento físico no es un acto de crueldad, sino un instrumento divino que actúa en defensa de la fe y el bien común, y que se justifica plenamente dado el peligro existencial que representan estos individuos para la sociedad cristiana. El procedimiento que se recomienda es exhaustivo y meticuloso, diseñado para asegurarse de que ningún culpable pueda escapar. Primero, establece que cualquier sospecha de brujería debe ser tratada con absoluta seriedad y que incluso rumores y acusaciones sin pruebas tangibles son motivo suficiente para iniciar un proceso judicial. Según su planteamiento, el solo hecho de ser señalado por la comunidad como un posible brujo o hechicero es indicio suficiente de que algo oscuro puede estar ocurriendo. Para él, la presunción de inocencia es una debilidad en casos de brujería, pues quienes practican las artes oscuras son expertos en disimular sus acciones y escapar de la justicia mediante engaños. En este sentido, el proceso de justicia que propone
está diseñado para asegurar que el acusado sea considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario, lo cual, en un sistema que favorece la tortura, era casi imposible. El proceso judicial descrito no se limita solo a la tortura física, también aboga por la manipulación psicológica y el aislamiento como métodos de presión. El acusado, a menudo aislado de cualquier tipo de apoyo externo, es sometido a una intensa serie de interrogatorios que buscan desgastarlo emocionalmente y hacerlo ceder. Se explica que los interrogadores deben actuar con paciencia y astucia, usando la fe del acusado en su contra y recordándole que solo confesando puede aspirar a la salvación. Esta táctica, más allá de ser una simple estrategia judicial, es un intento de manipular la mente del acusado, llevándolo a un estado de desesperación en el que cualquier resistencia resulta fútil. La confesión, obtenida bajo presión y tormento, se convierte entonces en una prueba irrefutable de su culpabilidad. Otro aspecto fundamental de su manual es la minuciosa atención a los detalles que los jueces deben observar para identificar señales de brujería. Se recomienda buscar marcas en el cuerpo, señales de pactos demoníacos, y examinar cualquier comportamiento o hábito inusual como evidencia de vínculos con el mal. Estas supuestas marcas del diablo eran, en muchos casos, simples cicatrices, lunares o malformaciones, que en el contexto de un juicio se interpretaban como signos de brujería. Con una lógica retorcida, cualquier intento de los acusados de defenderse era visto como una muestra de su culpabilidad, interpretando su resistencia como una prueba de que el demonio los protegía o les daba fuerzas para soportar la tortura. Finalmente, se establece un protocolo para la ejecución de aquellos declarados culpables. El castigo, según él, debía ser un acto ejemplar que no solo librara a la sociedad de la amenaza inmediata, sino que sirviera de advertencia a otros. Aunque su manual sugiere diferentes formas de ejecución, como la quema en la hoguera o la decapitación, lo importante para Del Río no era tanto el método como el mensaje. La ejecución pública de los herejes y brujos era un recordatorio para la comunidad de los peligros de desviarse de la fe y una reafirmación de la autoridad de la Iglesia y el poder de Dios sobre las fuerzas oscuras. En su visión, cada ejecución era una victoria contra el mal y un acto de justicia divina, necesario para purgar la sociedad de aquellos que osaban desafiar el orden sagrado. Al terminar con Disquisitionum Magicarum, queda claro que este no es solo un libro sobre magia o brujería, es un reflejo de una época en la que el miedo y las creencias dominaban. Aunque hoy nos resulte difícil entender la mentalidad de aquellos tiempos, es crucial recordar que, en su intento por luchar contra lo que consideraban el mal, hombres como Del Río ayudaron a encender una persecución que llevó a la muerte y el sufrimiento de miles de personas. Este manual es un recordatorio de cómo el miedo a lo desconocido puede distorsionar el juicio y justificar actos extremos. Nos muestra que la búsqueda de pureza y de justicia puede, en muchas ocasiones, convertirse en una herramienta de opresión. Al ver cómo la historia juzga este período, podemos preguntarnos, ¿hasta qué punto hemos aprendido a controlar nuestros propios miedos y prejuicios? ¿Estamos verdaderamente libres de caer en persecuciones similares, solo que ahora enfocadas en otras creencias o grupos? Al final, Disquisitionum Magicarum nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras creencias y sobre el cuidado que debemos tener para que éstas no nos lleven, nuevamente, a ver enemigos donde solo hay diferencia. Si deseas seguir explorando los secretos más oscuros y el conocimiento esotérico prohibido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.